Hola, ¿qué tal, querida familia de iglesia? Bienvenidos a nuestro programa. Estamos ya en la táctica del enemigo número 7 y estaremos hablando acerca de cómo él quiere que llevemos una vida desorganizada o desordenada. Nuevamente, también estaremos presentando cómo contrarrestar esta situación de desorden y llevar una vida más ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Así que con esto en mente, bienvenidos nuevamente y les invito a inclinar sus rostros para orar. Amante Padre Celestial, nuevamente imploramos tu presencia y la de tus ángeles en cada uno de nuestros hogares, Señor, en este programa, Señor, y que la información que se dé pueda ser útiles para nuestra vida y más constructivas para nuestra vida cristiana mientras que estemos aquí en la tierra. Quédate nuevamente, imploramos tu presencia una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como pueden ver, estamos en la táctica número 7, familias desordenadas. Así es, el enemigo quiere que nuestras familias sean desordenadas para que tengamos una vida desordenada en todos los niveles en la existencia del ser humano, no solamente en el nivel de un desorden físico en el hogar, sino un desorden en nuestra vida diaria, un desorden en nuestra vida espiritual. Todo tipo de desorden va a afectar nuestras actitudes mientras que nosotros vivamos en esta tierra y nuestras actitudes como familia, como padres, nuestras actitudes desordenadas se van a transferir a los hijos y los hijos por consecuencia van a crear hábitos de desorden y esto afecta nuestra vida espiritual y es lo que quiere el enemigo, que seamos afectados espiritualmente, ya lo hemos visto. Nuestra lectura bíblica está basada en Primera de Corintios 14:33 y dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Entonces vayamos analizando quién es el Dios de la confusión. Satanás, él es el Dios de la confusión, de la oscuridad, del desorden, del caos y todas esas cosas negativas. Y en contraste tenemos a Dios, la luz del mundo, el orden, la paz, la tranquilidad. Eh, Muy bien, vamos a ver lo que dice un versículo en inglés y dice, God is not a God of disorder, but of peace. Next, vemos lo que dice Primera de Corintios en una traducción más nueva, se llama traducción en lenguaje actual y esta me llamó la atención porque incluye dos palabras más, pero que están relacionadas a lo que es el desorden, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Muy interesante, ¿verdad? El desorden y el alboroto juntos. ¿Será que donde hay mucho alboroto hay desorden? Generalmente sí, claro que sí. Mucha algarabía, mucho venir y regresar. El alboroto en sí es un desorden. Am, entonces aquí vemos nuevamente que el enemigo desea unas cosas muy diferentes para nuestra vida que lo que Dios quiere para nuestras familias. Muy bien, y solamente quiero dar un pequeño resumen de lo que hemos visto en las últimas 2 o 3 sesiones, de la importancia que hay de pasar tiempo con Dios. Renova nuestra mente, como dice la palabra en Romanos, que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro corazón. Y eso solamente lo podemos lograr por medio de pasar tiempo con Dios. Hay muchísimas maneras de pasar tiempo con Dios, sin embargo, hemos hablado de 3 importantes. Eh, Lógicamente, el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia diariamente y cómo lo podemos añadir en los horarios de nuestros hijos, ya estando en la escuela o en casa. La oración, una vida de oración, momentos para orar, constantes, enseñar a los niños a orar y cuándo orar. Eh, la gratitud, esa fue la última también. Una vida de gratitud es muy importante. Una vida de gratitud tiene muchas ventajas físicas y sobre todo emocionales
Estas tres cosas nos ayudan físicamente y emocionalmente. Dentro de la gratitud tenemos también lo que es la alabanza y la adoración, estar cantando, alabando a Dios, agradeciéndole por sus bondades, la adoración por medio de nuestras acciones, de nuestra manera de vestir, de nuestra manera de comer hay muchas maneras en que nosotros podemos adorar a Dios, incluyendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. También es una manera de adoración. Em, También vimos que hubo un estudio en un grupo de personas que ya estaban a punto de morir y se les dio terapia de gratitud y eso, viéndolos el cerebro en un scan, pudieron ver que había mucha actividad cerebral, principalmente en el lóbulo frontal y en su deceso, cuando la gente murió de una manera ah, am, pacífica, tranquila, contentos. Y en algunos casos hubo recuperación de pacientes y pudieron sobrevivir. Así que la palabra de Dios, el pasar tiempo con Dios es poderoso para nuestras vidas. Y todo esto nos da sabiduría, que es lo que necesitamos, tener sabiduría y pedir por sabiduría cuando estamos orando. Pero también, ya que llevamos una vida de poco estudio, de poca oración, de poca gratitud, que espero que no sea nuestro caso para nada, em, para poderlo lograr, pues tenemos que empezar en algún lugar y hablamos acerca de crear hábitos, tener un horario para orar, agendarlo, tenerlo en un diario quizá, nuestras gratitudes, y ya al final del año pueden ver ustedes cuánto tuvieron para agradecerle a Dios. Hablamos de los momentos en que podemos agradecerle a Dios al despertar, al dormir. Estas son maneras en que nosotros podemos tener esa relación con Dios en estos momentos de tanta incertidumbre en la que vivimos. Am, Así que tomemos esto en mente y esto nos lleva a llevar una vida organizada. Si ustedes lo piensan bien, todas estas cosas de las que hemos hablado en estas 7, 8 semanas, de cómo, de los temas de cómo vencer las tácticas del enemigo, llevan a un orden. Es una vida de orden, es una vida que el cristiano debe de seguir, una vida de orden y no de desorden. Y pensemos lo que es un mundo desordenado. Eh, Ahorita en la pantalla no aparece nada, pero ¿qué nos dice Génesis 1? Nos habla acerca de que todo estaba desordenado y vacío. Aquí otra vez hablamos de lo que es el vacío, de la nada, no había nada, todo era un caos. No se le veía forma a la tierra. Sin embargo, Dios dijo, se dio cuenta que el mundo estaba desordenado y vacío. ¿Y qué hizo? Lo ordenó, ¿correcto? Y eso lo pueden leer ustedes en casa, en Génesis 1 y 2. Lo ordenó, lo creó, lo adornó, le puso sistemas, nos puso funciones, y creó al ser humano. Y el ser humano también es un ser, a pesar de la caída del pecado, si nosotros nos podemos a pensar, nosotros como seres humanos, nuestra función es tan, hasta una molécula, hasta una célula tan pequeña de nuestro cuerpo está estructurada de una manera ordenada. No hay un desorden. Y eso solamente lo pudo haber hecho las manos creadoras de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, nosotros sabemos que como la consecuencia del pecado, pues el mundo empezó a decaer y ahorita en realidad sí podemos um, relacionar un poco más que en estos días, en estos tiempos, se percibe un mundo más desordenado o a lo mejor lo vemos más desordenado antes o lo estamos, porque ya no estamos pasando por desapercibidas varias cosas en nuestra vida. Eh, ya vemos y escuchamos las noticias, pasan cosas aquí, pasan cosas allá negativas, la caída del dinero que sube o que baja su valor, el dólar,
La pobreza en muchos lugares, hemos podido ver más pobreza hasta en los lugares desarrollados y dentro de nuestra bendición en este país, también ya están incrementando los números de personas que están viviendo en la calle o en la pobreza por la situación en que está viviendo. En fin, tantas cosas que la Biblia nos dice que podrían pasar en los últimos días están pasando. Em, y pues no sé si todavía estamos nosotros tomándolas así como, "Oh, no pasa nada", o si estamos atentos, no con el motivo de alarmarnos, porque no debería de alarmarnos todo lo que está pasando, es algo que ya estaba escrito y teníamos avisos acerca de esto. Sin embargo, si no estamos discerniendo ni pensando correctamente, nos podemos dejar llevar por la corriente y es lo que no queremos, que nuestros hijos no se dejen llevar por la corriente, que no se dejen llevar por la presión social, ni por la ansiedad, ni por el estrés, ni por las cosas negativas, que aprendan ellos a encontrar la felicidad en las cosas más simples. Y una de esas cosas, pues, es no llevando una vida desordenada. Pero ¿cómo es que el mundo puede llegar al punto de ser tan desordenado en estos momentos? Pues es una cadena de cosas que pasan en una familia, en el hecho de la familia. Y pongámonos a pensar un poco en el núcleo familiar. Puede que haya padres desordenados, pues, que espero que en nuestros hogares no sea el caso, ¿verdad? Pero hay papás que son desordenados. Puede haber un papá que no lleva una vida ordenada, que deja todo por aquí, que deja todo por allá. am, no se le ven los pies ni las cabezas, que acumulan muchas cosas, nunca las ordenan, las acumulan y las acumulan sin ningún orden y sin ningún propósito. Eso es llevar una vida desordenada. Pero también, aparte de los papás, puede que haya mamás desordenadas, que también dejemos las cosas por aquí, que dejemos las cosas por allá, hasta que se hace una acumulación de desorden y de cosas. Y esto es un problema también para los hijos, porque sobre todo para los hijos, porque las mamás todavía, al parecer, aunque vivamos en este año 2020 que ya está a punto de terminar, eh, parecía que todavía las mamás tienen mucho más influencia en los hijos todavía que los papás, porque todavía las mamás son las que pasan más tiempo con ellos. Entonces nosotros somos una gran influencia positiva o negativa. Entonces, el desorden puede ser un problema porque, como dije anteriormente, el desorden va a muchos niveles. Puede empezar en un cuarto desordenado, luego dos, luego toda la casa, luego una vida desordenada en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la comunidad. Em, pero sobre todo antes de llegar a lo que es la comunidad, pues afecta a nuestros hijos. También ellos por naturaleza juegan, dejan sus juguetes, pero los tienen que aprender a recoger, ¿no es cierto? Entonces, cuando ellos llevan una vida ordenada, aunque sea al nivel de sus propios juguetes, generalmente van a ser más organizados al entrar a su casa, al llevar una rutina. eh, de limpieza, una rutina de comida, una rutina de su estudio de la Biblia, de lo que ya hemos hablado, de oración, del servicio familiar. Y todo esto, una familia desordenada, lo lleva a, a la comunidad, lo lleva a la escuela, lo lleva a la iglesia, lo lleva en los diferentes círculos y pues terminamos nuevamente en un mundo desordenado y es lo que estamos, líderes desordenados dirigiendo a gente desordenada. Pues entonces, ¿cómo no vamos a llegar a un caos? Am, Así como estamos, porque si desde el núcleo familiar estamos siendo un desorden y nuestros líderes
siendo desorden. Imagínense, o nuevamente, líderes desordenados dirigiendo a un montón de desordenados. Y eso no es lo que queremos, no es lo que queremos. Queremos una vida ordenada porque Dios es un Dios de orden y Él todo lo puso en su lugar. Y bien, cuando hablamos acerca del líder o del liderazgo, generalmente tenemos en nuestra imagen a alguien bien vestido, a alguien que tiene mucho poder y tiene muchísimos seguidores, al que tiene mucha responsabilidad, aquellos que tienen muchas facetas en la vida dentro de su trabajo o de su función como líder. Pero en realidad cada uno de nosotros somos líderes. Cada uno de nosotros, especialmente como padres, somos los líderes de nuestro hogar. Papá es el líder de los pequeños. Mamá es un líder y a veces nos olvidamos de esas cosas. Y nuestros hijos son nuestros discípulos, nuestros pupilos, nuestros estudiantes, nuestros seguidores. Ustedes recordarán cuando, cuando sus hijos eran pequeños o quizá ustedes tengan memoria de cuando eran niños, quiénes eran sus héroes, quién eran su máximo. ¿Era papá o era mamá? Yo recuerdo que para mí lo más grande que había era mi papá y mi mamá y eran lo máximo. Y conforme uno va creciendo, pues ve otros intereses y las edades van avanzando, entonces papá y mamá ya no llegan a ser el centro de atención para nosotros, especialmente cuando vienen los hermanos o los amigos y las amistades en la escuela y en la iglesia. Sin embargo, aún tenemos la función como padres de liderar, de ser líderes. No es necesariamente el que está con corbata y con un traje profesional. Somos líderes en la iglesia, no solamente si tienes una función o un puesto en algún ministerio o en el departamento de los niños o en la escuela sabática de adultos o si eres el pastor de la iglesia o eres el anciano o eres el diácono, somos líderes. En realidad somos líderes, los que son directores, los que son secretarios, los que son ayudantes, somos todos líderes a un cierto nivel. Y el liderazgo, pues es una bendición, pero también es una responsabilidad muy grande y sobre todo hablando a cada uno de nosotros como hijos de Dios, que el liderazgo significa ser un buen embajador, un buen representante del Dios en el que creemos. No hablamos que Dios es un Dios de orden, Dios ama el orden, desprecia el desorden, no le gusta el desorden. Por eso es que ordenó la tierra. Entonces, cuando nosotros como líderes que somos embajadores de Dios, que debemos de representarlo, que debemos de dar lo mejor de nosotros para nuestros seguidores, en mi caso, a mi hijo, aunque sea uno solo, un líder solamente puede tener, aunque sea un seguidor, puede tener 10, puede tener 20, puede tener 30, puede tener 40. Pero con un solo discípulo, Dios te va a pedir cuentas quien estuvo abajo de tu supervisión. En mi caso sería mi hijo, serían mis estudiantes y todos aquellos que estén bajo mi responsabilidad de mi liderazgo. Entonces, ¿cómo estoy yo llevando a cabo esa grande bendición de ser madre, ese gran liderazgo de ser padre, el liderazgo de tener una responsabilidad en la sociedad, en la comunidad, en la iglesia? ¿Cómo lo estoy llevando a cabo? ¿Qué tipo de liderazgo tengo yo? Y es la pregunta con la que les quiero hacer esta tarde. ¿Cómo es tu liderazgo en casa, papá y mamá? ¿Cómo es tu liderazgo, querido hermano y hermana de iglesia, que tienes un puesto y una responsabilidad en algún ministerio de la iglesia? ¿Cómo te consideras tú como líder? ¿Eres un líder ordenado o desordenado? Si sabemos que Dios es un Dios de orden, entonces, ¿qué no deberíamos nosotros tratar de seguir una vida ordenada? La vida del cristianismo debe de ser una vida ordenada y sí, y tristemente
en nuestras propias filas, alrededor del mundo, en cualquier país, no estamos llevando esa función tristemente. Llevamos vidas desordenadas dentro de las filas del Señor en nuestra vida cristiana. Todos como ser humanos vamos a tener caídas, pero también vamos a tener victorias en el nombre de Jesús y nunca debemos de dejarnos de dar por vencidos. Un líder ordenado, un buen líder debe de ser una persona que pueda enfrentar sus problemas, que pueda enfrentar todas las cosas que se le vengan enfrente lo mejor que se pueda sin darles la espalda, sin huir. Tener una vida ordenada igualmente ayuda a ser un buen líder. Una persona que no es ordenada va a tener muchas dificultades para liderar a un grupo. Entonces, con esto en mente, solamente quería que pusiéramos, nosotros pensáramos que a veces pensamos que los líderes son los que son presidentes, los que son gobernadores, los que son am, cónsules, los que son pastores, los que tienen un título en algún ministerio, director o directora, ayudante, pero en realidad todos en cada uno de nosotros llevamos un líder adentro. Y eso es una bendición y es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo estamos nosotros pasando ese liderazgo a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes? ¿Están ellos listos para enfrentar esa responsabilidad de líderes como que ellos tienen? Porque ellos también, aunque sea su pequeña, a su corta edad, tienen ellos liderazgo. Ellos también van a tener una influencia en sus amigos, en la comunidad, y así sucesivamente se hace una cadena hasta llegar a un país completo. Ahora, entendiendo que cada uno de nosotros tenemos un líder adentro, no importando la edad que tengamos, desde pequeños los niños tienen características de liderazgo. em, ya depende de nosotros si nosotros les ayudamos a seguir adelante como líderes, pero cada uno de nosotros tiene un líder por dentro. Entonces, entendiendo eso, vamos a ver que el desorden puede llegar a múltiples niveles, puede llevar a un nivel, a dos, a tres, a cuatro. ¿Con qué me refiero a niveles? A las diferentes áreas de nuestra vida. Cada uno de nosotros somos muy diferentes. Hay personas que el desorden les afecta más que a otras o menos que a otras. También el desorden puede que afecte solamente un área o un nivel de tu vida, o afecte dos o tres, o afecte toda tu vida definitivamente. Pero hay que tener mucho cuidado que como líderes nosotros tenemos que ser ordenados y simplemente empezando en el hogar, el desorden en el hogar, en la casa, en la recámara, en el baño, en la cocina, en la sala, en el garage, en muchas áreas de nuestra casa, ¿correcto? Aunque vivamos en un área, en una casa pequeña, hay diferentes lugares de la casa, como lo mencioné. Entonces, el desorden puede ser físico y puede ser visible en la casa cuando algo no está bien organizado o está mal atendido o no está bien limpio. Es visible. En este caso, ¿quiénes son los líderes del hogar? Mamá y papá. Y los niños son nuestros hijos, son nuestros pupilos, nuestros estudiantes, son nuestros discípulos. ¿Cómo los estamos discipulando? ¿Les estamos dando la oportunidad también a ellos a que formen parte de la organización de la casa? ¿O somos de los padres que hacemos todo por nuestros hijos? Que nosotros lavamos la ropa, bueno, cuando están pequeños, ¿verdad? Pero ya cuando están grandes y ya pueden ellos lavar su propia ropa, llevarla a la lavadora, y hacerlo ellos solos, o somos de los papás que multiusos. Hay un término ahora que está saliendo mucho en la psicología, los papás esclavos, esclavos. Los papás que hacen todo por los hijos. Los niños no aprendieron a lavar un plato, no aprendieron a lavar baños, no aprendieron a lavar su ropa, no aprendieron a servirse un plato, no ni siquiera recoger su propio plato, ponerlo de la mesa al lavabo, eso ayudaría muchísimo trabajo a un padre o una mamá.
Pero también podemos caer en el error que como padres nosotros no les enseñemos eso a nuestros hijos, que no les demos importancia, los estamos haciendo, eh, les estamos quitando la oportunidad de que ellos aprendan a ser ordenados y contribuyan a la casa en el orden del hogar, que el hogar se vea organizado, que se vea limpio, que se pueda vivir ahí. El espíritu de profecía dice que el hogar debe de ser como nuestro primer santuario. Imagínense la palabra santuario. ¿Han llegado alguna vez nosotros a la iglesia a veces le llamamos santuario, correcto? Es un lugar de paz, de tranquilidad, donde vas a encontrar algo espiritual, un descanso para tu alma. ¿Puedes tú llegar a tu casa y sentir eso en tu casa? Si no, es una llamada de atención. No estoy siendo bien organizada y recuérdense que si nosotros somos cristianos, consideramos hijos de Dios y a Dios no le gusta el desorden, tenemos que poner un poquito de atención en nuestro orden, ¿correcto? Y, y sigo adelante. El desorden financiero, esta es otra área de la vida en que el no ser ordenado puede afectar también a las finanzas del hogar. Las personas que ya pagaron tarde, que no llevan un estimado de lo que se gasta, de lo que entra a la casa, el no tener las finanzas al orden, aunque sea en el hogar, en el mismo hogar, ir apartando el dinero para las cosas que son prioridades, y es una de las cosas que como padres no podemos entender. Ya nosotros vemos como prioridad darle todo lo que pida al hijo, al joven, al adolescente, con tal de que ya no nos estén diciendo y repitiendo, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. ¿Cuántas veces vamos a la tienda y cedemos? Y digo cedemos porque yo he caído en esta situación. Cedemos a que los niños nos están pidiendo, que nuestros hijos nos están pidiendo y, y cedemos a comprar las cosas. Entonces no estamos poniendo nuestro dinero en lo que es una prioridad. Mencioné anteriormente que también el diezmar y dar nuestra ofrenda es una manera de adorar y alabar a Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos viendo las prioridades y no estamos tomando en cuenta en Dios en nuestras finanzas, también estamos faltando, porque el que nos provee con el trabajo, el que nos provee con el dinero, el que nos provee por las bendiciones y el pan de cada día, a pesar de la situación tan difícil económica que podamos tener, es Dios. No nos ha faltado nada que comer, ¿correcto? Pero cuando nosotros no estamos manejando bien las finanzas de nuestro hogar, entonces vamos a tener problemas de no pagar a tiempo o pagar tarde, ya nos cobraron de más por pagar tarde, vamos a problemas y en esta imagen ustedes pueden ver llegamos a los tiempos de pagos, que ya vienen los taxes, y todo esto, asumándole a la situación económica en la que vivimos, yo creo que esto, en estos momentos, el ser ordenado financieramente o ser un buen, am, em, se me fue la palabra, el manejar, el ser mayordomo de nuestras finanzas, un buen mayordomo. Y la Biblia tiene muchísimos ejemplos de mayordomía en las finanzas. Si nosotros manejáramos las finanzas de acuerdo a Dios, a lo que la Biblia nos dice, nos podríamos ahorrar no solamente dinero, pero sino muchos dolores de cabeza. Cuando no estamos llevando nuestras finanzas o no siendo bien mayordomos con el dinero y con las cosas que Dios nos dio, podemos entrar no solamente en crisis económica, pero esa crisis económica nos va a llevar a la quiebra, al pánico, a la crisis, a la depresión y a un colapso económico, que por consecuencia nos va a dar problemas emocionales y físicos y enfermedades. Entonces, ¿a dónde están nuestras prioridades? Porque un buen mayordomo, un buen líder ordenado va a saber cómo manejar ese dinero y va a ver dónde están las prioridades y como papá y mamá son los líderes de la casa, a dónde se están yendo las prioridades. Si alguna vez tuviéramos la oportunidad de sentarnos y ver nuestra familia, nuestro hogar, las finanzas de nuestro hogar como un negocio, veríamos cuántas pérdidas de dinero hay cuando invertimos demasiado dinero en juguetes, en cosas que a veces los niños no son prioridades
eh, en ropa que a veces ni necesitan y que se acaban bien rápido, en marcas, eh, tantas cosas. Vean, si alguna vez se han tomado ustedes, aunque sea un mes, no todo el año, pero un mes en ver en qué se fue el dinero, una lista de las cosas que fueron prioridad, de las que no fueron prioridad, generalmente vamos a ver que tenemos una llave abierta de cosas que no son prioridades, porque de poquito a poquito estamos llena gastándonos la alcancía. Y hay unos que ni siquiera tienen alcancía, no tenemos alcancía, no tenemos dinero para andar guardando, y aún así estamos gastando ya lo que ni siquiera tenemos, ya lo debemos con anticipación. Y eso no es ser un buen mayordomo, eso no es tener una buena organización con el dinero. Y las cosas que tenemos, recuerden, como parte de la gratitud, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Muy bien. El siguiente área en la que puede afectar el desorden o ser un líder con poco orden es también llevarnos el desorden a la escuela o al trabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en oficinas, no sé no sé todas las profesiones que tenemos en nuestra iglesia. Sin embargo, las personas que trabajan en oficinas, una persona que es desordenada en el hogar, generalmente va a ser desordenada en su trabajo. Generalmente, no estoy diciendo que siempre, porque hay personas que por alguna razón sí hacen la diferencia en lo que es el hogar y lo que es su trabajo. Y en el hogar pueden ser un desastre, pero en el trabajo son bien organizados y pueden tener una oficina organizada, pero son muy pocos, no son todos. Por eso estoy diciendo, generalmente una persona que es desordenada en casa se la va a llevar al trabajo o a la escuela, ¿ok? Los adultos todavía pueden manejar la situación, ah, porque son adultos y entonces dicen, en mi casa tengo mi desorden, pero en el trabajo pues me están pagando y de ahí sale el dinero, entonces tengo que, estamos más conscientes de que en el trabajo debemos ser más organizados. Pero si tienes oficina en casa y trabaja desde casa, que es una de las cosas que está pasando ahorita con la pandemia, y a mí me pasó cuando estuvimos en distance learning por larga distancia con los niños en el año escolar pasado, a fines del año escolar, entre marzo y junio. em, cuando ya me di cuenta, la oficina estaba llena de cosas por todos lados, cosa que a mí no me pasaría en la escuela, en el salón de clases, porque siempre al final de clases yo recogía mi escritorio y no quedaba desordenado. Pero aquí en la casa fue un desastre. Se llenó de cosas. Y no, esta no es una fotografía de mi oficina, ¿verdad? Ah, y nunca llegó a ese estado tampoco, pero sí les estoy compartiendo con ustedes que sí, cuando hay una situación de desorganización, se puede uno llevar las cosas al trabajo. Y los niños son más claros, son más transparentes. Así que si un niño que no es organizado en su casa, se puede ver en la escuela, porque también en la escuela se ve cuando un niño tiene características de organización o no. Hay niños que son por naturaleza más organizados y les gusta tener todo en su lugar, pero hay otros que necesitan más ayuda. Y nuevamente pongo aquí una imagen porque ahora casi todos están en línea o están yendo en persona muy poco tiempo y todavía siguen pasando tiempo en casa. Entonces, se están acumulando de cosas, más desorganización. Pareciera que muchos están practicando más confianza en casa, entonces la organización está pasando a un segundo término. Y ahora probablemente vuelva a nacer más porque si nos vamos otra vez a toque de queda, como se ha dicho que probablemente pase, entonces los niños de algunas escuelas van a tener que quedarse en casa de 3 a 4 semanas. ¿Y qué va a pasar con esa organización que ellos ya habían ganado yendo a la escuela? Otra vez van a tener que pasarse en casa
y pues la desorganización puede ocurrir otra vez. Y entonces hay que tener cuidado porque la desorganización en un escritorio de un estudiante, al parecer no es muy gravosa, pero sí tiene consecuencias después. Y una de las cosas en que el no tener un lugar de estudio organizado es desfavorable es porque también incrementa desorden y la desorganización mental. Les voy a explicar en unos momentos cómo es que esto pasa. Sin embargo, el tener un desorden, especialmente en un niño, que tiene un escritorio desordenado, un área de trabajo desordenada, no es lo primordial para el aprendizaje ni el enfoque y sobre todo para sus patrones de aprendizaje. Am, He escuchado de personas, por ejemplo, que dicen, no, yo puedo tener un desastre y que nadie me lo toque porque yo sé dónde está todo y eso a mí me pasó. Les di el ejemplo anterior en la fotografía de la oficina desordenada y llena de cosas ya de tanto tiempo. Cuando yo tenía las clases en línea, que me traje el salón a la oficina, de la casa, entonces llegué a tener una acumulación desordenada de cosas, pero sin embargo en mi mente yo sabía dónde estaban las cosas, aunque hubiera un desorden. Y eso también le ha pasado a mi esposo. Hay veces que él tratando de ayudar y yo tratándolo de ayudar a él en la organización, guardamos las cosas y luego cuando las andamos buscando, decimos, es que yo lo dejé aquí dentro de mi desorden, yo sabía dónde estaban las cosas. Pero si Dios dice simplemente, que no le gusta el desorden y Él es un Dios de orden y nosotros somos sus seguidores, pues tratar simplemente de ser más ordenados y así nos evitamos problemas. Y muy bien, entonces vamos a lo que es la desorganización mental. Nuestro cerebro funciona en patrones de aprendizaje, tenemos un patrón. Y lo que pasa, ¿qué es un patrón? Un patrón lo conocemos como una repetición y esa para un momento y sigue otra vez la misma secuencia, 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 pero en patrones. De hecho, los números telefónicos trabajan en patrones y lo hicieron de esa manera para que nuestra mente pudiera aprenderse los números telefónicos. Si se acuerdan en el pasado, antes de los celulares y de los pagers y todo eso, teníamos que aprendernos los números telefónicos y los números telefónicos están divididos. Se han visto que está el área, el código de área, un grupo de números y otro grupo de números. Y es que eso ayuda a recordar y a memorizar. Y los que vivían en la época donde no había celulares, no sabíamos muchísimos números de teléfono, no sabíamos las direcciones, no sabíamos los mapas de memoria, pero ahora ya no, ya hicimos flojo a nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro trabaja en patrones. De hecho, nosotros somos seres también musicales por naturaleza. Hay unos que dicen, no, es que eso de la música a mí no se me da, pero la música es algo que llevamos nosotros adentro. La música es un don que Dios nos dio también para alabarle y adorarle. Así que la música está dentro de nosotros. De hecho, se han hecho estudios en los que en el cerebro y en se hizo un experimento en que podrían escucharse los movimientos y los sonidos que hace nuestro cuerpo y, y salieron a la conclusión de que también había patrones en el sonido. Cuando nosotros creamos enunciados, cuando hablamos, estamos trabajando en patrones. Nuestro cerebro trabaja en patrones. Un patrón es, por ejemplo, algo muy sencillo que se hace en la escuela. Sígueme el patrón de estos colores, rojo, azul y verde. Otra vez, rojo, azul y verde. Rojo, azul y verde. Eso es un patrón. Otro patrón puede ser, cuéntame del 1 al 4 y vuelve a repetir el patrón. 1, 2, 3, 4, otra vez 1, 2, 3, 4. Esos son ejemplos de patrón. Nuestro cerebro funciona así. Cada parte de estructura de nuestro cerebro tiene una habilidad, tiene una función y trabaja en patrón.
en una organización. O sea, nuestro cerebro necesita trabajar en organización, porque si trabaja en organización y se practica la organización diariamente, entonces vamos a pensar en manera organizada. ¿Cuántas veces de nosotros la vida tan elaborada que tenemos, tan ocupada, en algunas, los que pasan por situaciones de problemas tan difíciles, cuando dejamos que esas cosas nos ganen y sobrepesen más que el poder de Dios en nuestra vida, entonces estamos nosotros rompiendo esa estructura molecular de nuestro cerebro. Entonces ya no pensamos ordenadamente, nuestra mente está queriendo estar en todos lados y en ninguno estamos, queremos abarcar mucho, pero hacemos poco. No sé cuántos de ustedes hayan experimentado eso, quieren hacer todo, comerse enfrentar al mundo de un sopetón, pero no hay un orden, no hay un proceso. El cerebro también es un proceso, son patrones de proceso del pensamiento. Nuestros pensamientos trabajan en patrones igualmente. Cuando hablamos acerca de, la, de los daños al cerebro de los niños por la tecnología y la social media y los videojuegos, lo que está atacando directamente eso es a echar a perder los patrones de nuestro cerebro. Y el que sigue, el que paga las consecuencias es el lóbulo frontal, como ya lo he mencionado tantas veces, el lóbulo frontal, la frente, lo que está aquí atrásito, con lo que pensamos. Entonces ya no pensamos bien, ya no tomamos decisiones correctas, porque aparte de todo lo que llevamos una vida desordenada, lo seguimos practicando y entonces en nuestra mente la estamos entrenando a ser desordenada. No solamente ya entrenamos quizá a nuestros hijos a llevar una vida desordenada, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, todo eso está llevando a cabo a una práctica de desorden. Entonces nuestra mente ya empieza a trabajar de manera desordenada, añadiéndole ya los desórdenes mentales que existen. eh, por la situación del estrés y de la depresión, de la tristeza, de la amargura, de los problemas económicos que se puedan tener. Todavía estamos añadiéndole más a nuestro cerebro en forma negativa por la manera tan desordenada en que podemos llegar a vivir. Y nuevamente, esto no es el plan de Dios, que vivamos desordenadamente y menos que tengamos un desorden mental, porque todo este tipo de desorden, tarde o temprano, nos va a llevar a qué? A un desorden espiritual, que es lo que Satanás quiere. Una vida desordenada en todos los aspectos me va a llevar a una mente desordenada, a una estructura cerebral desordenada, a un desbalance químico de mi cerebro desordenado. Y como consecuencia, un desorden en mi vida cristiana y perjudicial a mi vida espiritual. Entonces, cuando ya perdemos lo espiritual, ya perdemos nuestro guía, ya perdemos nuestra luz, ya perdemos ese orden que Dios estableció desde un principio aquí en la tierra, no solamente en la tierra, sino en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, entonces está afectando todas las áreas de nuestra vida, porque cuando no tenemos una vida espiritual, no estamos caminando con Dios en nuestra vida cristiana y pensamos que estamos caminando con Dios, pero en realidad no. Entonces hay una pérdida, hay un desconecte nuevamente de Dios. Y ya hablamos acerca de qué pasa cuando estamos desconectados con Dios, ¿no es cierto? Todo, nuestra vida completamente se puede ser afectada, porque si Dios ya no está en nuestra mente, si Dios ya no está en nuestro corazón, si no queremos a Dios que forme parte de nuestra vida y no queremos que Él tome el control y decidimos dar el control al enemigo, entonces vamos a vivir las consecuencias, vamos a querer vivir la vida loca porque nada más tenemos una y esa es una manera negativa de pensar, esa es una manera desordenada y eso no es ser buenos mayordomos de nuestro propio cuerpo. No estamos tomando en cuenta que nuestro cuerpo debe ser el templo del Espíritu Santo. Lo dice así la palabra de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
¿Por qué estamos dejando que entren tantas cosas negativas al cerebro de nosotros y el de nuestros hijos? ¿Por qué lo estamos dejando pasar? Porque no tenemos un buen discernimiento y ya se alejó Dios de nuestras vidas, entonces vamos a llevar una vida desordenada que tarde o temprano nos va a llevar a la perdición, no solamente espiritual, sino a nuestra perdición física y nuestra vida eterna y la de nuestros hijos. Pero sin embargo, les invito esta tarde a que pensemos en el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Cómo es que Dios nos presentó desde un principio que es no solamente un Dios de amor, pero es un Dios organizado y le agrada la organización y el orden de las cosas? Él mismo estableció un orden desde un principio. Y les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo número 1 de Génesis y me sigan. No voy a tener los versículos aquí en la pantalla, pero nosotros sabemos que estos capítulos son muy conocidos. Y empiezo en Génesis 1:1 y dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios aquí es el creador y creó. ¿Saben ustedes que la palabra creó en hebreo se dice bara o bara? No estoy muy segura cómo se pronuncia, pero significa crear algo de la nada. Dios tiene el poder de crear y creó todo el mundo, toda la creación de la nada. No había nada. Él es el único que tiene el poder de crear de la nada. A pesar de que como seres humanos hechos a su imagen, creados a su imagen, y a pesar de que cayó el pecado en este mundo, nosotros tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Podemos ver ahora lo que es los avances enormes de la tecnología, de la ciencia médica, de tantos avances técnicos y tecnológicos, eh, de armas nucleares, biológicas, tantas cosas. Los hablé a un principio de esta serie acerca de la inteligencia artificial, de los nanorobots, que son como computadoras tan pequeñas que pueden llegar a ser hasta el grosor de un cabello, tan pequeños y pueden ser incrustadas en nuestro cuerpo, si a veces sin darnos cuenta, eh, con algunos propósitos. Sin embargo, nada de todo lo que el hombre, el ser humano haya creado, lo hizo de la nada. Siempre tuvo que haber algo prehecho, precreado. Dios creó la materia viva y la materia muerta, pero Él la creó de la nada. Nosotros hemos podido crear o recrear o replicar cosas, pero de cosas que a base de algo que ya existía, como podría llamarse la materia prima. Em, por ejemplo, ah, las computadoras existen gracias al estudio de cómo nuestra mente funciona, ¿correcto? Pero no se crearon las computadoras de la nada, se crearon de algo que ya estaba precreado, de una materia, de la materia prima. Por ejemplo, los avances tecnológicos en la clonación de animales y hasta de seres humanos. No es que hayamos creado nuevos animales o que hayamos creado nuevos seres humanos, no. Eso fue creado de algo que ya existía. Para poderlo lograr, se necesitaba la genética, el ADN. Eso ya estaba creado. Nosotros no somos dioses para crear de la nada. Esos son algunos ejemplos. Ahora vamos a seguir estudiando, leyendo el versículo 2 y dice, la tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y aquí hay algo muy interesante que dice que la tierra estaba vacía, ¿ok? Hay varios puntos aquí. Estaba desolada, estaba desierta, había tinieblas y las tinieblas eran tan oscuras que cubrían a los mismos abismos, ¿ok? Entonces la palabra vacía en hebreo, tohu, significa desolada, solitaria, infecunda.
que en algunas, si usted lo busca en el diccionario, uno de los sinónimos de infecunda o infecunda es sin valor. O sea, no tenía ningún valor como estaba la tierra. Pero ¿qué pasó en el versículo 3? ¿Qué pasó en el versículo 3? Entonces dijo Dios, haya luz y hubo luz. Y con este estudio nomás de los 3 versículos, pudiéramos pasar mucho tiempo, pero una de las cosas que primero creó Dios fue la luz. Y si nosotros hacemos la similitud de la luz en el transcurso de la Biblia, la luz, lógicamente como función, trae brillo, trae luz, trae esperanza, nos ayuda a ver, porque todo estaba desolado y vacío. Entonces dijo Dios, aquí se necesita la luz, y entonces separó lo que era la oscuridad de las tinieblas. Y ahí tenemos el primer ejemplo de lo que es la luz. La luz nos ayuda a ver. Las tinieblas está oscuro y no se ve nada. La Biblia se refiere constantemente a Cristo, a Jesús, como la luz del mundo. La palabra de Dios que tiene el Evangelio de Jesucristo es la luz para nuestro corazón, para nuestras vidas, la luz para los perdidos, la luz para el que esté desolado, la luz para el que esté solitario, la luz al que se considere que no tiene ningún valor, porque Dios, con el poder de crear de la nada, tiene la capacidad de volverte a ser una nueva criatura. Ese es el Dios, ese es el Dios poderoso al que servimos. Y, y yo digo amén, 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 porque es maravilloso. O sea, en la creación del mundo, de no haber nada, Él lo creó de la nada, y lo primerito que dijo, aquí está la luz para que vean, para que se vea. Ahora nosotros, cuando nos llega esa luz, la luz de Cristo, la luz de su palabra, la luz de su sabiduría, esa organización, el orden de Dios en nuestra vida, que trae luz también y esperanza, entonces nuestras vidas ya no son las mismas, ¿no es cierto? Ya no pueden ser iguales, no deberían de ser iguales. Hemos hablado de un renovamiento de mente por medio de pasar tiempo con Dios, y esa es una de las causas porque nosotros tenemos un cambio mental, porque hemos recibido la luz. Muy bien. Ahora sigo. Entonces, cuando esa luz vive en nosotros, el orden da orden a nuestros corazones, da orden a nuestros pensamientos, y por consecuencia da orden a nuestra vida espiritual y nuestra vida aquí en la tierra. Entonces somos nuevas criaturas. Y voy a compartir con ustedes, este sí lo tengo en pantalla, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, que es la luz, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de crear. Somos sus criaturas creadas a su imagen. Y no solamente cuando vivíamos en el pecado nos está sacando de las tinieblas a la luz admirable por medio de Cristo. Nueva criatura somos, nueva criatura es, dice el versículo, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas pasaron? No es que se hayan quitado la ropa vieja y ya la regalaron o la tiraron, no, se trata de que ya no, ya todos los eventos pasados, las malas memorias, la mala vida que pudimos tener, la mala vida desordenada, ya las dejamos atrás, o las debimos de haber dejado atrás, pero algunos de nosotros las seguimos cargando con nosotros. He aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos está diciendo todo fue hecho nuevo, y la palabra hecho, hacer, crear, es un verbo, una acción. ¿Qué es el verbo? Es una acción, ¿correcto? Es una palabra que indica una acción. Son hechas nuevas, nuevas. Muy bien, siguiente versículo, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otra vez Él nos dio nueva vida cuando ya estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En nuestra vida espiritual. Estábamos muertos, ¿correcto? Espero que estábamos muertos y ya no estamos muertos. Pero hay algunos que todavía seguimos muertos espiritualmente, o estamos muriendo espiritualmente porque las cosas no salieron como queríamos, o en el tiempo que queríamos y a la hora que queríamos, en el tiempo en que queríamos, y pensamos que Dios no está escuchando y seguimos muertos espiritualmente.
Espero que no, porque el versículo aquí está hablando en pasado. Una vez que tú ya recibiste a Cristo, que yo ya recibí a Cristo, la luz del mundo, en mi vida, hay un cambio, soy una nueva criatura, ya las cosas viejas pasaron y estaba yo muerto espiritualmente, pero ya no debo de estar muerto, porque vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ok, Efesios 2:2 dice, en los cuales, en la vida pasada, en los delitos pasados, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, ya fue el tiempo de antes, cuando tú vivías en la oscuridad, solitario, en las tinieblas, ya no, eso no más. Porque siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estas palabras son fuertes porque está diciendo el versículo que vivíamos en el otro tiempo, que le seguimos antes la corriente al mundo, las costumbres del mundo, los hábitos del mundo, el amor al mundo, pero ya se supone que ya no. Y todas estas cosas las llevábamos a cabo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y aquí, ¿quién se está refiriendo? Al príncipe de las tinieblas, al príncipe de la oscuridad, al príncipe del desorden, el príncipe de la confusión. Y todo esto lo hacíamos para agradar a él. Y miren lo que dice el último, el versículo, espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, porque ese espíritu de desorden de la vida pasada en el pecado son la que viven los hijos de ese espíritu de desobediencia. Y la desobediencia trae desorden, porque eso es lo que quiere Satanás, una vida de desorden para volver a caer en los tiempos pasados, en la vida antigua miserable que tuve, en la vida de oscuridad que yo tuve. Muy bien. Ahora lo que dice Efesios 2:3 y sigue lo mismo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, porque eso es algo que nosotros ya vivimos antes de conocer a Cristo y dejarlo entrar a nuestras vidas. Teníamos una vida mal ordenada y vacía y confusa, pero que vivíamos conforme a nuestros deseos de la carne, pero ya no más haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y aquí se ve otra vez la palabra los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o sea que nuestros pensamientos de antes eran pensar en lo malo, en pensar en lo que quería mi cuerpo, en pensar en lo que quería ser el espíritu del aire, lo que quería Satanás, me refiero a Satanás, lo que él quería, porque él estaba en control. Pero, ¿qué sigue diciendo el versículo? Y éramos también por naturaleza hijos de la ira, o sea que también sin esa luz, sin ese orden, sin esas palabras de vida, nosotros también por naturaleza éramos hijos de la ira, del enojo, de la ingratitud, de la soberbia, de los celos, lo mismo que los demás. ¿Y a quién se está refiriendo con los demás? O sea, todos los demás del mundo que no conocen o no recibieron o no quisieron recibir a Jesús en sus vidas, a esa luz del mundo, esa misma luz que separó los abismos y las tinieblas en la creación del mundo, esa luz admirable. Entonces, estamos viendo aquí claramente que nuestras vidas ya no pueden ser iguales. Una vida desordenada no puede seguir existiendo si somos hijos de Dios y nuestras familias pertenecen a Él y las dedicamos a Él y renovamos nuestros votos con Él diariamente. Y eso solamente se puede lograr por medio de creando buenos hábitos y vuelvo a regresar a los hábitos. A los hábitos hacen una gran diferencia. Y claro que llegar a hacer hábitos no es fácil, y hacer buenos hábitos no es fácil, es más fácil hacer malos hábitos que nos pueden destruir que hacer los buenos hábitos. Hay muchas cosas que tenemos que desaprender como adultos, muchas cosas que mal aprendimos las tenemos que desaprender nuevamente para poder crear nuevos hábitos y nuevos pensamientos. Y eso es posible
¿Y cómo es posible? Pues ordenando o reordenando nuestras vidas, las de nuestras familias, por medio de los hábitos y la repetición. Recuerde lo que se le pidió al pueblo de Israel en Deuteronomio de repetir y repetir a la palabra de Dios a nuestros hijos en la mañana, en la tarde, en el camino de regreso, durante todas las oportunidades que tuviéramos para que se hicieran buenos hábitos, porque la repetición hace a los hábitos. ¿Sabían ustedes que a veces como padres nosotros estamos inculcando también dentro de no ejercer una disciplina positiva a nuestros hijos, un desorden? El no educar de acuerdo a las cosas de Dios, nosotros estamos siendo partícipes de la vida desordenada de nuestros hijos. Es importante que estemos alerta. Y por último, sí, solamente quiero compartir con ustedes, esto podría tomar quizá otra semana más para que algunos de los padres o familias o alguien estuviera interesado en hacer esto ahora que estamos terminando este año y empezar otro, algunas maneras de ordenar o reordenar nuestra vida. Y una de ellas es por medio de, como mencioné anteriormente, de incluir en el horario de nuestros hijos, especialmente si están en casa y no están yendo a la escuela, la palabra de Dios. Ya dijimos de muchas maneras cómo lograrlo. Entonces, si nosotros tenemos un horario en casa, estamos creando buenos hábitos y si lo seguimos, lo que no esté ahí de decoración, ¿verdad? El horario, podemos nosotros ayudar a nuestros hijos a crear buenos hábitos y también nosotros. Una de las maneras que yo empecé el año pasado creando hábitos, y esta es una fotografía de de mi journal, eh, que yo creé, que yo hice a mano, se llama Bullet Journaling, venden los libros con puros puntitos y lo hice para poder seguir los hábitos de de la matutina de la mujer un día a la vez. Y este journal está basado en eso. Y nada más quería compartir con ustedes, por ejemplo, que podemos empezar a hacer hábitos. Yo tengo, este es el mes de enero, estos eran los días de la semana, los números de la semana y los números de arriba son los hábitos que yo quería empezar en ese mes, cuando se empezó el año. Por ejemplo, tomar agua, algunas cosas más, ser más feliz, ser más agradecida, olvidar, perdonar, leer libros, preparación saludable de comida, el ejercicio, las cosas que hacíamos el sábado y llenar este journal. Del lado derecho pueden ver aquí algo como carácter o humor, yo también cuidar cómo me sentía cada día, en el día, y las florecitas tienen un número y son los días de la semana, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí, por ejemplo, coloreaba yo o coloreo cómo me sentía ese día, porque es importante que como madre, como hijo, sepamos bien y estemos alertas de cómo nos sentimos. Y así vemos un patrón de que estamos constantemente tristes o frustrados o enojados constantemente y terminamos el día así, algo está mal, algo no está bien. Y a veces no nos percatamos de eso. Entonces, a veces verlo visualmente a algunas personas nos ayuda, hay otras que no lo necesitan, pero en mi caso, en mi familia, lo necesitamos tener algo visual que nos ayude. Y todos somos visuales y todos nos podemos beneficiar de eso. Otra imagen de este mismo es, por ejemplo, se llenan los días de la semana y lo que yo puse fue lo que tenía el título de la matutina y también el año bíblico. O sea, se leía el hábitos, empezamos a hacer hábitos, empecé a hacer hábitos de leer la matutina y también el año bíblico juntos dentro de mi devocional y tiempo de pasar con Dios. También parte era dirigir unas palabras a mi hijo todos los días, algo que yo recordara a mi hijo, algo que él pudiera leer después en el tiempo, que pudiéramos leer nosotros como familia después, em, es muy importante, puede ser importante. Muy bien. Y también se me pasó incluir aquí, creo que sí incluí la gratitud. Sí, también ustedes pueden ver la gratitud.
También tenía una sección de oración. Entonces aquí empecé a escribir todas mis peticiones y, y cuándo fueron contestadas y cómo fueron contestadas. Am, y ya al final, ahora que ya termine el año, pues voy a ver la gran bendición de Dios visualmente de todas las oraciones, cuántas veces oré y cuántas oraciones fueron contestadas. Am, Ahora sí, el siguiente fue los libros leídos. También y me hice el propósito de leer muchos libros, espiritualmente hablando, que me ayudaran a crecer espiritualmente y como madre. eh, y en mi área de trabajo, y aquí fue que empecé a escribir todos mis libros. Esto fue cuando hice el journal, así que estaba vacío. Y este fue uno y le hice a mi hijo, de acuerdo a su matutina, la que se llama Descubre. Y esto simplemente fue un journal de la 99 cents. No era un bullet journal, era el normal de líneas. Y le puse el título de su matutina aquí, se lo decoré. Es algo que también pueden hacer los niños solos si les dedicamos el tiempo. También le puse un habit tracker de todo lo que yo quería que él pusiera sus hábitos a poner en función, orar, leer antes de leer su Biblia antes de irse a la escuela, los dientes, cosas que también ponemos porque se necesitan recordar a los niños, right? Los hábitos. Jugar, otra cosa, por ejemplo, el piano, leer su Biblia, su devocional, su lección, y le añadí sus chores diarios que tenía que hacer. Em, y aquí está, este es del mes de enero, cuando empezó a hacerlo todo y él lo iba marcando y empezó a hacer sus hábitos y hay cosas que ya vienen naturales, ya es un hábito hermoso. También le creé una sección de proyectos, ideas que él pudiera tener, que las escribiera y cada vez que las llevara a cabo, las marcaba o las marca. Otra sección, hablamos del dinero, es importante que los niños aprendan a manejar su dinero, ser mayordomos de su dinero, y aunque sea insignificativo el dinero que tengan, ver cuánto va guardando, cuánto le pertenece a Dios, aunque hagan un sobre con $1 de diezmo, ellos ya están aprendiendo qué es de Dios, están llevando una vida de mayordomía y de orden. Um, no es fácil, no es fácil. Um, Hacer todo esto no es fácil. Yo entiendo que llevamos una vida muy ocupadas, pero recordemos nuevamente que Dios es un Dios de orden. En realidad es más fácil llevar una vida desordenada. Es mucho más fácil porque no toma tiempo, no toma, no toma pensar. Es un esfuerzo mental mínimo. El mismo cerebro a veces nosotros lo estamos entrenando a no pensar porque es más fácil no pensar. Que piensen los demás por mí. El ser feliz, el ser ordenado, el ser agradecido, el ser eficiente, el ser trabajador, toma tiempo, toma mucho esfuerzo mental y físico. Por eso es que es más fácil que nuestros hijos caigan en las drogas, que caigan en la adicción, que caigan en la depresión, que caigan en la ansiedad, porque es más fácil hasta para la misma mente decir, esto es más fácil deprimirme, es más fácil dar la media vuelta y darme por vencido que darle la cara a los problemas como lo hizo Daniel, porque es más fácil lo malo que lo bueno. Pero sabemos al final que el galardón es poder estar juntos con nuestros hijos en el cielo, en esa gran mesa con nuestro Padre Celestial por la eternidad. Y muy bien, con esto termino y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y después de la oración vamos a cantar nuestro canto tema Jesús en nuestra familia. Así que les invito a inclinar su rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor y por tus bondades. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres un Dios de orden, nosotros somos tus hijos y también debemos de llevar un orden en nuestras vidas, Señor, para tu obra y gloria. Te pedimos ahora, Señor, que terminado esta semana, te quedes con cada una de nuestras familias de iglesia y también nuestros amigos y aquellas personas que nos rodean, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye.